Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy, un interesante capítulo. Hoy día tendremos una nueva asignatura y esa asignatura va a ser inglés o idioma extranjero como se llama acá y inglés. Tendremos un gran invitado que es un amigo que nos sigue, pero lo conocerán hoy día y yo creo que lo conocen algunos de ustedes que nos escuchan porque trabaja en GEC Santiago. Así que espero que sea un gran capítulo y nos escuchamos después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo invitado el día de hoy. Ya se va a presentar, es un gran amigo. Recuerden que estamos viendo nuestras disciplinas, cómo realizamos nuestras clases, cómo es la práctica de la enseñanza y también cómo van aprendiendo y qué estrategia uso para que mis estudiantes aprendan. Hoy día tenemos un gran invitado, muchos de ustedes yo creo que lo conocen, él siempre está detrás de cámara, tiene un low perfil, como diría un amigo, pero es una gran persona. Saludemos a nuestro amigo Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Gabriel, todo bien por acá, ¿y tú? Bien, súper bien. Oye Seba, cuéntanos, para que los amigos de la ciencia de lo pedagógico te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Perfecto, está difícil la pregunta, es una pregunta básica pero compleja. Bueno, mi nombre es Sebastián Arregada, un gusto, soy profesor de inglés de formación inicial, pero la vida me ha llevado a distintos caminos, la verdad. Me especialicé en inclusión escolar, específicamente en interculturalidad, pero mi foco de trabajo son las tecnologías, ya que hace ya bastante tiempo vengo incorporando la tecnología al aula y al mismo tiempo acompañando a distintos colegios y profesores también a esta incorporación. Así que la verdad es que de base soy profesor de inglés, pero me dedico a la tecnología como asesor para el Departamento de Educación de la Congregación Salesiana. Así que ahí haciendo patria, como dirían algunos. Oye, genial, excelente currículum, Sebastián. Estamos bien. ¿Eh? Oye, Seba, pero mira, me gustaría que fuéramos directo al tema que nos convoca el día de hoy. Fundamentalmente, en tu caso es enseño inglés. Pero cuéntanos, como para poder introducirnos, independiente de que después vamos a entrar en el tema, a lo mejor de la inclusión en el aula, porque me interesa mucho conversar ese tema contigo. Pero hablemos de lo general. Primero, ¿qué es la enseñanza en inglés? ¿Por qué se enseña inglés? ¿Es necesario? ¿Es importante? ¿Por qué? Oye, qué interesante pregunta. Yo no puedo evitar pensar el por qué se enseña inglés. Yo creo que hay bastantes razones detrás. Algunos que son más pragmáticos dirán, bueno, el inglés es el idioma del futuro, es el idioma de las tecnologías, es el idioma de todo lo que está pasando en el mundo en la actualidad y de cómo informarnos. He ahí el lugar. Que es una mirada real, yo creo, absolutamente, y la comparto. Pero también es una mirada bien pragmática, como que solo lo que es útil es importante. Yo la verdad es que creo que el inglés, como los idiomas en general, la enseñanza de idiomas, es una parte fundamental de la escuela, ya que nos ayuda a entendernos nosotros y al mismo tiempo a entender a otros, y estos otros quienes son los hablantes de este idioma. Así que yo la verdad es que le doy toda la fuerza al aprendizaje de idiomas en general, pero como profesor de inglés ciertamente me pongo la camiseta y digo el inglés es importante porque el mundo también se decodifica en inglés. Por lo tanto, para entender al mundo se nos hace mucho más fácil entenderlo desde este idioma. Interesante eso, porque podría también cambiar, porque podría ser, por ejemplo, en unos 10 años más chino. ¿Eh? Y tendríamos que trasladarnos a eso porque también tiene una funcionalidad, finalmente, el poder comunicarnos, pero en un mundo, en una globalización. Ahora, Sebastián, en ese sentido, y viendo también las características que tiene la enseñanza en nuestro país, ¿por qué les cuesta tanto a los niños terminar hablando inglés después de 12 años? La eterna pregunta. Sí, es como... Siempre me ha llamado la atención eso, porque te doy un caso. Yo trabajé en un colegio que se llama Chiga. ¿Y por qué te lo nombro el caso? Porque me
Me llama mucho la atención lo que hacen ahí. Es un colegio técnico profesional, para contextualizarte. Los chicos entran en primero medio, ¿ya? Y en primero medio, de primero medio hasta cuarto medio, salen hablando inglés. Sí o sí. Porque además tienen la especialidad de hotelería. Pero perfecto. Da lo mismo que tengan hotelería, porque también tienen gastronomía. Entonces, una de las políticas de la escuela está dentro de su proyecto educativo, es la enseñanza del inglés. Y salen hablando inglés, ¿eh? Ahora, no perfectamente, hay algunos que salen súper bien y otros no. Pero, ¿por qué pasa que en 4 años puedo generar que alumnos que, con suerte, hablaron o dijeron Windows durante la enseñanza básica, teniendo la enseñanza en inglés? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? ¿Cuál es el fenómeno que hay detrás ahí? Bueno, ahí la verdad es que uno siempre tiene que buscar todos los factores posibles al respecto. Voy a partir por un dato que nunca para de sorprenderme, que tiene que ver con nosotros como profesores en sí mismos. Hace unos años había salido un reportaje, no podría decir la fuente, la verdad, pero que aparecía que un porcentaje muy bajo de profesores de inglés realmente dominaban inglés. Por lo tanto, una pregunta básica que uno se hace es, bueno, ¿y pueden aprender los estudiantes de inglés cuando nosotros como profesores no lo manejamos también quizá? Que es una pregunta absolutamente válida. Yo justo ahora estaba haciendo una búsqueda rápida para buscar la fuente y encontré del CNN, del 2019, una noticia que habla de lo mismo. Sostiene que el 40% de los profesores de inglés domina solo el nivel básico del idioma. Wow. El 2019, no estamos tan alejados, hay que decirlo. Por lo tanto, 40%. 40%, o sea, menos de la mitad de los profesores de inglés manejamos inglés a nivel básico. ¿Me voy a incluir en este sentido? No en mi caso particular, creo yo, me gusta creer, pero para hablar de la colectividad. Por lo tanto, ahí hay una deuda pendiente, llamémoslo así, desde la formación inicial docente, especialmente de las casas de estudio de inglés, de qué manera nosotros estamos asegurando que nuestros profesores o quienes se forman para ser profesores cuenten con las competencias lingüísticas necesarias, porque finalmente hay que saber inglés para poder enseñarlo de manera efectiva. Ahora, tampoco estamos hablando de que todos tienen que ser lo más fluidos posible y que todos tengan un acento británico, gringo, no va por eso. Pero sí es importante saberlo, es como la disciplina básica. Oye, yo creo que ahí hay un desafío. Sí, Gabriel. Y en ese sentido, ¿el currículum ayuda, el currículum en inglés? Porque estoy pensando, yo tuve la suerte de estudiar inglés desde pre-kinder, y una de las cosas que siempre recuerdo en todos los años después de enseñanza era que siempre me decían verb to be. Entonces, siento que durante 16 o 17 años de enseñanza lo que más recuerdo es el verb to be. Pero eran muy pocas las experiencias de diálogo, por ejemplo. Yo recuerdo más experiencias de diálogo en básica y en prebásica que en enseñanza media. Y como que ¿el currículum en ese sentido ayuda o no? Perfecta pregunta. Yo la verdad es que soy un fiel defensor de las bases curriculares de inglés. ¿Ya? En nuestro país la verdad es que las encuentro muy buenas. Están separadas en las 4 habilidades. Nosotros en inglés trabajamos las 4 habilidades del idioma, que es escuchar, hablar, escribir y leer. Y las bases curriculares justamente están construidas de esa manera, o sea, están estas competencias por cada una de estas subáreas que nosotros les decimos. ¿Por qué nos cuesta tanto quizás que los estudiantes aprendan inglés? Ahí, dejando de lado la formación docente, entramos a 2 espacios que son bien complejos también. Uno tiene que ver con la estructura escolar. Los idiomas, al igual que hay otras asignaturas como matemática que yo podría reconocer, son asignaturas que se construyen sobre sí mismas. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo sé que no me entiendes, pero lo voy a dejar lo más explícito posible. O sea, un estudiante que no sabe sumar difícilmente va a poder multiplicar o dividir. Sí. Por lo tanto, hay que ir escalando de a poco. A diferencia, es una percepción propia, por ejemplo, de historia, si es que hay un estudiante que no entendió Edad Media, todavía tiene muchas posibilidades de entender Edad Contemporánea, porque hay ciertos espacios en los cuales se puede ir agarrando desde su contexto, de su vida, etc. Por lo tanto, si no aprendí tan bien la unidad 1, no quedo inhabilitado para la unidad 2, por decirlo de alguna forma.
Lo mismo pasa quizá con arte, quizá no soy muy bueno con el uso de pinceles, pero la verdad es que con carboncillo soy súper bueno. Hay ciertas asignaturas que desde su propia naturaleza, al construirse sobre sí mismas, hacen más complejo que a medida que avanza el camino, los estudiantes puedan generar cierta maestría al respecto. Por lo tanto, una de las complicaciones respecto al sistema es que la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos dificulta que podamos hacer actividades que potencien las habilidades productivas. En inglés nosotros tenemos dos tipos de habilidades: las productivas, que son hablar y escribir, y las receptivas, que son leer y escuchar. Normalmente en el colegio, ¿qué crees que es lo que se hace más? La receptiva. Absolutamente, porque es más fácil de manejar en un grupo. Leas este texto, escuchemos este audio todos juntos. Y es más fácil de revisar, digámoslo también, ¿no? Alternativas por ahí, por allá, no sé. Pero cuando hablamos de las habilidades productivas, que finalmente es crear, si nosotros nos vamos a la taxonomía, finalmente es como de estas habilidades que están por sobre el resto. Y eso requiere, por ejemplo, que el profesor lea lo que el estudiante escribió y que pueda generar una retroalimentación que le ayude a avanzar. Y nosotros sabemos que eso cuesta. O sea, el lenguaje le pasa. ¿Realmente trabajamos producción de textos en lenguaje? Sí. No lo sé. ¿Qué crees tú, Gabriel? Te lo pregunto. Yo creo que es muy poco. Es muy poco, entonces. Casi nada. Ahora, deberíamos trabajar producción de texto en muchas asignaturas. Yo creo que yo creo que es multifactorial lo que estás diciendo. Estaba pensando y dando vuelta mientras dialogamos en esto. Yo creo que, primero hay que tomar en cuenta, la investigación dice lo siguiente, que del 100%, el 30% solamente pertenece a la escuela. ¿Qué significa el 100%? Que el 70%, con lo cual vienen los estudiantes, es capital cultural de la familia, o viene de la formación de la familia. Por lo tanto, la escuela puede intervenir solo el 30%, y eso está en los estudios internacionales, y en los estudios que se han hecho en Chile. Y de ese 30% que podría la escuela modificar, solo el 17%, y mira, ¿por qué parto de los directivos? Solo el 17% podría ser intervenido por las acciones y prácticas de los directivos escolares. El porcentaje restante está dentro del aula. Y el porcentaje restante es bastante alto respecto de lo que podría ser el directivo, pero no tan alto respecto de lo que viene de la familia. Por lo tanto, yo también podría decir, hay un profesor que no tiene las competencias a lo mejor necesarias y pertenece a ese 40% que tiene básico. Ahora, pero si el estudiante viene de una familia en donde el hablar inglés es casi una normalidad, el leer inglés también, ese estudiante va a tener una proyección en el idioma mayor que la que pueda tener un niño que viene de un hogar en donde, con suerte, se habla el castellano y un castellano a media. Entonces también ahí hay un tema de justicia social complejo. No sé, ¿qué opinas de eso? No, toda la razón. La verdad es que me leíste la mente. Respecto a estos factores, uno tiene que ver la formación docente respecto al inglés propiamente tal. Sí. Otra tiene que ver con la estructura de la clase. La cantidad de estudiantes hace difícil que podamos generar el seguimiento, ¿no? No tanto de generarla, si finalmente no se trata solamente de hacer una actividad en que se promueva algo. Hay que ofrecer retroalimentación, porque si no, si los estudiantes lo hacen mal, no se van a dar cuenta. Ahora, pero ¿sí? Nuestro ratio en sala de clase hoy en día en Chile no es 45. Si bien nosotros podemos tener por ley hasta 45 estudiantes dentro del aula, porque eso es lo que se permite, la población está envejeciendo, hay menos niños, hay menos jóvenes y niñas. Por lo tanto, en promedio, los colegios comunes y corrientes de nuestro país están teniendo 35, 37 alumnos. Ahora, eso es lo que hay, es lo que tenemos. Yo sé que el ideal es poder tener 25, máximo 30, así a todo reventar. Ojalá 25. Pero ojalá que algún día lleguemos a eso. Pero hoy día tenemos 35, 37. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de un diseño universal que todos aprendan? Porque ya está bien. Una cosa podemos hacer que este 70% es responsabilidad del país. Y ahí está nuestro locus externo. Ya, pero retrotraigámonos y no pensemos tanto en el locus externo, porque sabemos que nuestros niños vienen así. ¿Y a propósito de qué?
vuelvo a recalcar la experiencia de este colegio llamado Achiga. Son niños vulnerables, son de alta vulnerabilidad. Es un colegio que tiene una vulnerabilidad sobre el 90%. Por lo tanto, vienen con un capital cultural que está muy complejo. Son familias pobres. Pero ¿por qué ese equipo de profesores, que son 2 o 3 profesoras y profesores, logran que los niños, cuando salgan de cuarto medio, que son de estratos sociales vulnerables o deprivados socialmente o económicamente, salgan hablando inglés, salgan hablando bien el idioma español? Ahí también los profesores de lengua y literatura. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué nos pasa el otro? ¿Nos falta fuerza como para tener responsabilidad social? El diseño curricular no lo estamos llevando, porque una cosa es que, y yo ahí estoy de acuerdo contigo, que estamos al debe totalmente, las universidades están al debe absolutamente en la enseñanza inicial de los docentes. Y las universidades no se han hecho su mea culpa. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se llama? ¿Qué les pasa a las competencias que deben desarrollar las universidades? ¿Qué sucede? Yo creo que sí, no, absolutamente. Y para cerrar el punto anterior, coincido con tu análisis respecto al capital cultural, lo importante que es esta cercanía que de repente habla más que nada de la motivación que va a tener el estudiante. Hoy mi tío habla inglés, yo también puedo y quiero hablar inglés, o viajamos la otra vez a X lugar donde alguien habló en inglés y yo no entendí, me gustaría entender. Es distinta también la motivación, no solamente el bagaje en sí, sino también el futuro de donde se dirige ese bagaje. Y volviendo a la pregunta que tú comentabas, la verdad es que, nuevamente, como todo en educación, tiene muchos factores. Absolutamente también puede tener que ver con la estructura escolar interna. ¿Cuántas horas de inglés tienen las personas? Los estudiantes en este caso dentro de la escuela. Yo la verdad es que trabajé en un colegio en el que, en el último colegio que trabajé, quiero decir, en el que los estudiantes tenían inglés todos los días. Y era un colegio que estaba ubicado también en un sector económicamente favorable, por decirlo de alguna forma, y la verdad es que lográbamos que los estudiantes volaran, realmente volaran. A mí me impactaba mucho la capacidad lingüística de los estudiantes, que venían de una población bien conocida de Santiago, y al poco tiempo ya podíamos estar hablando inglés con algunos niños y niñas. Yo era profesor de pre-kinder hasta cuarto, quinto básico. Y recuerdo muy bien el caso de una chiquilla que era haitiana que lamentablemente no logró aprobar ninguna de sus otras asignaturas. Y el lenguaje, matemática, porque claramente las clases eran en español. Y por lo tanto le dificultaba mucho comunicarse y entender también lo que se estaba hablando. Pero en inglés era una de mis mejores estudiantes, era la que más participaba, la que más entendía, porque finalmente estaba en el mismo nivel lingüístico que el resto de los niños de primero básico. Es decir, hablamos poco, hacemos muchos gestos, y acaba el enlace con la educación inclusiva. Sí. ¿Cómo nosotros hacemos que nuestras clases de inglés sean lo más comprensibles posibles también para los estudiantes? Porque me están hablando en otro idioma, y acá el inglés es un idioma o sea, es una asignatura que yo creo firmemente que es bastante inclusiva de por sí. Muchos dirían, no, oye, pero si no se entiende nada. Ya, pero la metodología de inglés está pensada en, ya, si usted va a decir dog, ya, muestre la imagen del perrito, haga que dibujen el perrito, hagan el sonido del perrito, actuemos como perritos. Siempre se intenta acercar el idioma, el vocabulario, las expresiones lo más posible a muchas formas de poder expresar esto. Y con una cantidad de expresiones, vocabulario, etcétera, bastante limitado, porque lo que queremos es que aquello que enseñamos, que son ciertas unidades lingüísticas, ciertas expresiones base, se utilicen. Por lo tanto, yo creo que en estos colegios en los cuales el capital cultural pareciera indicar que no nos van a ayudar mucho para el aprendizaje del segundo idioma, cuando el profesor de inglés no solamente sabe inglés, sino que también maneja la metodología del inglés. Yo sé que si le voy a mostrar un texto al estudiante, lo que tengo que hacer antes de mostrarle el texto es hacer la presentación de las palabras que yo creo que van a ser más complejas de ser entendidas. Al mismo tiempo, de tal manera que cuando el estudiante o la estudiante se enfrente a este texto y diga, pero si esta palabra la acabamos de revisar era esto.
al mismo tiempo que el texto no solamente puede ser texto, tiene que ir una imagen por ahí, marcamos las palabras en negro que puedan ser más importantes, tenemos un banco de palabras al costado del texto con las definiciones que también pueden ser las más importantes. Nosotros hacemos la guía del texto. Leamos el título. ¿De qué creen que se va a tratar este cuento? Si el título dice El gato y el perro. De la historia de un gato y el perro. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Van a pelear? ¿Van a jugar? ¿Qué pasa ahí? La verdad es que todas estas estrategias de comprensión que son propias de la metodología del inglés ayudan mucho a que la clase sea mucho más inclusiva. Por lo menos ese es mi caso para los cursos más iniciales. Yo creo que a medida que avanzan los tiempos, los años, se hace un poco más complejo, porque esta deuda lingüística, como hablábamos antes, que es, si yo no captaba mucho cuando iba en quinto, sexto, séptimo, si me toca inglés en segundo medio, lo más probable es que me cueste. Y es natural. Sí. Lo importante es que como profesores de inglés nosotros tenemos que enfocarnos en la comprensión de las cosas. Si el niño pregunta how you are, que quisieran decir como ¿cómo estás? How are you? Finalmente, uno igual entiende lo que el estudiante quiere decir. Por lo tanto, no nos podemos negar en, no, ¿sabes qué? Lo dijiste al revés, lo dijiste mal. No es como que, yes, I'm good, estoy bien. Y uno vuelve a decir la misma frase que dijo el estudiante, how are you? Oh, yes, I'm good. Y de esa manera uno genera una retroalimentación que es mucho más amigable con el estudiante. Entonces, ¿de qué manera las clases de inglés me da la impresión a mí que pueden ser más efectivas en el aula desde la inclusión? Es que hagamos uso justamente de todas las herramientas que tenemos. Ocupamos el cuerpo, la gesticulación, las manos, dibujos, videos. Sí. Todos los profesores de inglés conocen el canal de YouTube Super Simple Songs, que es un canal donde vienen un montón de canciones con mucha gesticulación, muy amigables con los estudiantes. La verdad es que para educación inicial me da la sensación de que está un poco más resuelto esto, pero cuando entramos a los cursos más grandes se vuelve complejo porque tenemos esta deuda, y la pregunta que el profe se tiene que hacer entonces es, bueno, ¿cómo yo gradúo mi clase de tal manera que esta clase responda a todos los estudiantes, que también tiene que ver con dudas? Sí. Si yo ya sé que tengo estudiantes que en términos lingüísticos no les va a dar para poder entender el texto completo, yo voy a asegurarme de que hayan ciertas partes del texto que sean más comprensibles para unos niveles más bajos. O derechamente, cuando empiece a hacer preguntas del texto, voy a graduar mis preguntas. ¿Y cómo se llamaba el personaje? Preguntas más textuales. Hasta preguntas más complejas. ¿Y por qué está haciendo esto el personaje? De tal manera que cada persona dentro de la clase tenga la posibilidad de poder responder a algo. Es comprensible que no van a poder responder a todo, pero que se sientan interpelados por alguna parte. Es interesante lo que dice, porque también recuerdo otras cosas, sobre todo una de las cosas que más me llamaba la atención cuando yo estudiaba en la escuela era el temor que mis compañeros tenían cuando debían hacer un diálogo. O cuando tenían que hacer, nosotros teníamos... A ver, en enseñanza básica tienes razón, estábamos súper resueltos. De hecho, yo muchas asignaturas las tenía en inglés, aparte de inglés. Pero cuando llegué a enseñanza media, que era un colegio totalmente distinto del cual yo empecé a estudiar, yo me veía compañeros que cuando tenían que hacer disertaciones o presentaciones, preferían sacarse un 1 antes de sufrir la vergüenza de no pronunciar bien y que los demás se rieran. Entonces habían dos factores ahí, como se llama, el control del respeto dentro de las presentaciones, porque a lo mejor los chicos podían quedarse callados mientras el alumno disertaba, pero después cuando te molestan, a lo mejor no delante del profe. Entonces también hay a lo mejor un factor que el profesor no puede controlar. Pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de la inclusión? Si yo soy un profesor y decido que es súper importante que el alumno exponga en inglés, ¿cómo hago esa misma exposición pero no exponiéndolo delante de los demás? ¿O cómo genero en él criterios de éxito o altas expectativas para que él tenga las fuerzas de comenzar a hacerlo? Justo en lingüística, si no me equivoco, de mis años anteriores, hablábamos de esto como el filtro afectivo. Muchas veces las personas no aprenden un idioma justamente porque se bloquean ante ello, y ciertamente uno de los aspectos cruciales de la escuela tiene que ver con el miedo al otro, a qué me va a decir, a que realmente se molestan, es cierto. Y no solamente pasa en inglés, pasa en general. Sí. Y ahí uno como profesor yo creo que tiene que tomar ciertas acciones
que son propias del profesor. Como bien tú dices, hay ciertos elementos que nosotros no vamos a poder controlar, pero sí podemos controlar, por ejemplo, el poder felicitar o reconocer cuando alguien participa, lo dice bien, e invitar también a los estudiantes a que reconozcan eso. Yo, dentro de mis presentaciones, cuando los chiquillos hacían presentaciones, una parte obligatoria era de que después de que alguien presentaba, yo le decía, ok, ¿qué tienen que para felicitar de su compañero? Hoy lo dijiste súper bien, fuiste súper claro, no sé, la presentación que ocupaste fue muy buena. Por lo tanto, como profesores, nosotros no solamente tenemos que preocuparnos de evitar que pasen situaciones complejas emocionalmente dentro del aula, sino lo contrario, tenemos que propiciar un espacio seguro. Y para propiciar el espacio seguro, lo que tiene que hacer el profesor es intencionarlo. ¿Cómo yo hago que los estudiantes se sientan seguros al hablar? Bueno, voy a no solamente felicitarlo yo, voy a hacer que el resto se felicite entre ellos. Y de tal manera que eventualmente, que es para mí uno de los objetivos finales del inglés, que el profesor pueda pasar a segundo plano, que no sea el profesor el que tenga que decir, oye, ¿cómo estás tú? Sino que podamos decir, ya estudiantes, ya chiquillos, van a trabajar en parejas y ustedes van a practicar este diálogo ahora solos. Y poder pasar del trabajo dirigido del docente al trabajo autónomo del estudiante, en pareja quiero decir, hay que asegurarse de que todos van a tener la seguridad de poder hablar y al mismo tiempo sentirse seguros que nadie los va a molestar. Y en eso va un punto crucial, creo yo, que tiene que ver con la cantidad de práctica que se coloca en la oralidad. Ciertamente, si es que la presentación oral es la instancia de la clase de inglés durante el año en que los estudiantes hablan, va a ser súper raro, porque nunca escucho a mis compañeros hablar inglés. Pero si la oralidad fuera parte, por ejemplo, de la rutina de la clase, como uno lo hace mucho con los niños pequeños, o una canción, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Y les vas preguntando a los estudiantes y ellos van respondiendo bien, mal. Por lo tanto, hablar no es algo extraño en inglés, sino que es parte de lo que se hace en esta clase. Mucho de lo que pasa ahí, y para ir cerrando, tiene que ver con eso, que el hablar se vuelve algo como un posible espacio para el bullying o para esta agresión verbal entre estudiantes, en cuanto nos parece algo extraño, algo digno de ser burlado. Pero cuando pasamos al otro lado de que el hablar dentro de la clase de inglés es algo común, es algo que pasa, la verdad es que ahí los estudiantes se potencian entre ellos mismos y yo lo pude ver especialmente en mis clases de primero básico. Es interesante porque cuando me hablas de las dimensiones, siento de que, o la habilidad de tratar, siento de que el profesor particiona demasiado esos momentos y esas áreas. Pero cuando te escucho a ti, y pienso en el diseño de una clase, dentro del diseño de una clase debería tener sí o sí, por último, 5 o 7 minutos o 10 minutos máximo, en donde poder entrenar todos los días, por ejemplo, el habla. Y de diferentes formas. Y para que todos hablaran y dijeran algo en el momento. Entonces, ¿qué es lo qué reflexión hago finalmente de eso? De que necesitamos tener un diseño curricular que nos permita lo más fundamental a lo mejor de la asignatura, que es poder dialogarlo. Porque si no, puedo ser un experto en gramática de la lengua inglesa, pero con suerte digo how are you porque me da miedo decirlo o no tengo la práctica en el decirlo. Entonces es súper interesante la propuesta que tú haces y en ese sentido, porque además ya nos queda bastante poco, estimado amigo, es increíble cómo pasa volando el tiempo, pero me hago esta pregunta en ese sentido, viendo de que si tenemos logros y éxitos en que los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes puedan aprender bien en un contexto de aprendizaje universal en donde todos pueden llegar a entender, ¿cuáles son las competencias fundamentales que desarrolla esta asignatura que tú ejerces como profesor? Dentro de la línea de los idiomas, yo creo que la competencia que se trabaja directamente es la competencia comunicativa, que es brutalmente necesaria en el día a día. Uno no se da cuenta qué tan importante es saber comunicar. Bueno, tú
tú ya eres un comunicador experto, ciertamente, y por lo tanto manejas muy bien ese tema, pero en el común de la gente, uno antes de estar dentro de este mundo, llamémoslo así, de la gestión, no se toma tan en serio la importancia de saber comunicar por escrito y oralidad, ciertamente. Por lo tanto, el inglés lo que desarrolla es, en primer grado, una competencia comunicativa, que es lo que todos los profesores de inglés deberíamos buscar. Yo absolutamente de acuerdo contigo, fuera la traducción, fuera la lingüística, no vetada al 100%, hay momentos en los cuales vamos a tener que utilizarla, ¿cierto? Sí. Pero acá lo importante es que comprendamos, que nos demos a entender y que también podamos entender el resto. Y otro punto que es importantísimo para nosotros como país tiene que ver con la competencia intercultural. El inglés se le dice también inglés como lengua franca, es decir, este idioma que nos conecta como mundo. La cantidad de hablantes de inglés como segundo idioma, como lengua extranjera, es brutal. Uno podría llegar a decir, ahí tendría que buscar el dato, pero no me sorprendería si es que somos más hablantes extranjeros del inglés que los nativos. Y por lo tanto el inglés pasa a ser un idioma que nos ayuda a entender la cultura del otro, a entender el mundo del otro, que es distinto a el mundo en el cual yo me muevo, que es el mundo del español. Ahí la verdad es que yo creo fervientemente también que las culturas, los idiomas representan culturas, quiero decir. Y hay ciertas cosas desde lo más chico hasta estas expresiones. El otro día vi un video de pasar los chanchos y todo esto que nosotros tenemos los chilenos con los animales, las expresiones. Son cosas bien propias de nosotros. Y que si llega otra persona y lo lee textual no lo va a entender. Entonces, lenguaje y cultura van de la mano. Y en ese sentido nos ayuda a todos como personas de este mundo a aprender otro idioma, específicamente el inglés desde mi caso, para poder conectar con el resto. Porque a la medida que descubra el otro, hago un espejo de mi propia vida y digo, en realidad lo que yo hago no es tan normal como uno lo cree, como, esta es la única forma que se hacen las cosas. Cuando uno aprende otro idioma, empieza a participar de otros contextos, y estos contextos también me cambian a mí como persona. Y ahí yo creo que también es una competencia valiosísima en el mundo de hoy, que, como decías tú anteriormente, está absolutamente globalizado. Es impresionante, es que me acordé de algo mientras hablaba, que era, bueno, sí, que los chilenos hablamos con mucho, trasladamos muchos animales en nuestra lengua. Pero me acordé una vez que estaba con mi hijo, con el tercero de mis 4 hijos, conversando, y estábamos hablando sobre, no recuerdo qué tema. Entonces, cuando yo le quise explicar el concepto que está lloviendo fuerte, está lloviendo a chuzo, le dije cats and dog. Entonces, él me decía, pero ¿cómo están lloviendo gato y perro? ¿Cómo se llama? Que es una expresión súper gringa, ¿cachai? Absolutamente. Y cómo eso culturalmente me costó darle a entender por qué ellos entendían la lluvia muy fuerte, como cuando en Chile se dice está lloviendo a chuzo. Claro. Es como una expresión del campo muy, muy, muy fuerte. Pero tiene razón, ¿cómo se llama? El idioma no solamente es aprender el idioma y a conversarlo, sino que también a conocer la cultura del otro, el cómo es el otro. Y eso es algo que nos enriquece. Y yo creo que se destaca poco en la enseñanza de la lengua. No sé qué opinas de eso. No, absolutamente. Nos falta preguntarle a los estudiantes el para qué lo aprendemos. Y ese para qué no tiene por qué ser parte de la clase al 100%, sino que es un proceso en el cual reconocemos las motivaciones de los estudiantes. Yo a mi jefatura, especialmente a mi 4º, 5º básico, le preguntaba ya, pero ¿qué le gusta, qué cree usted que puede hacer con el inglés? ¿Qué le gusta hacer a usted? Tenía estudiantes que le encantaban los videojuegos. Decía, pero si casi todos los videojuegos están en inglés primero. O hay estudiantes que le gustaban la música, y es como, oye, pero tú escuchas mucha música en inglés. Por lo tanto, es dar esa conexión a los estudiantes de que el inglés no es solamente el idioma que se habla en Estados Unidos, es algo que se habla en muchas partes del mundo, y que probablemente uno, si es que empieza a escarbar un poco en las cosas que le gustan, inevitablemente va a llegar a, oye, qué bueno sería saber inglés porque, no sé, me gusta tanto las series de televisión o las series en general, que podría verlas antes, antes de que salga, incluso uno podría decir hasta un año antes, no sé, sin subtítulos. O me encanta los libros de X autor y podría leerlo antes de que salga la traducción.
¿para qué decir la pandemia? O sea, logramos titánicamente una tarea que históricamente no se había podido hacer antes, que es entregar una base de datos mundial en tiempo real casi, de todos los médicos y los casos de coronavirus, y gracias a toda esta información logramos generar una vacuna que fuera efectiva para el virus. Esto probablemente no hubiera sido posible antes si no estuvieran los grados de tecnología dentro de nuestra sociedad mundial, y al mismo tiempo si es que no tuviéramos un idioma, en este caso como inglés como lengua franca, que nos permitiera a todos, independiente de donde vivimos, llegar a un acuerdo. Hoy sabéis que yo estoy viendo estos casos, hoy a mí me pasa lo mismo en este otro país. La verdad es que ahí el inglés es sumamente potente, y lo que hay que hacer con los estudiantes es buscar desde dónde ellos se podrían interesar. Nuevamente, no para que todos esos temas entren en la clase, es difícil curricularmente, sí. Lo podemos intentar, pero es difícil, pero al menos reconocer de que no es que yo te quiero enseñar inglés. La pregunta para el estudiante es, ¿y tú, en dónde crees que podrías usar este inglés que te llama la atención, o que te gustaría, o que te sería útil? Yo creo que ahí hay una pregunta, una deuda importante para los profesores de inglés, en entender primero la motivación de los estudiantes, que siempre va a existir alguna, yo absolutamente creyente de ello, pero darle el espacio de que lo digan. Y quizá uno puede decir, hoy tienes toda la razón, a mí también me gusta eso, y yo escucho esta música y me gusta mucho la letra, y el otro día entendí que esta letra era sobre esto, y por eso el videoclip era de esa forma. Ah, mira, qué interesante. Es ponerle en realidad a la escuela. La escuela de repente es un espacio demasiado abstracto, sí. Como que la asignatura A, B, el objetivo. Vamos a ver el objetivo 1, 2, 3. Ahora vamos a revisar este contenido. Pero se nos olvida que todo lo que trabaja la escuela en realidad es parte de la realidad. Y ahí nosotros tenemos que acercar la realidad y la escuela de tal manera de que sean el mismo mundo y no sean espacios separados. Es más, como yo creo que la neurociencia ahí nos ha hablado harto del tema de la activación de los conocimientos previos. Y finalmente la activación de los conocimientos previos es cómo yo traslado esa experiencia que vivo en la realidad hacia mi asignatura. Y en el caso de inglés, yo creo que una de las cosas de activación de los conocimientos previos más lógicas, sobre todo, es la escucha de la música, quienes leen libros, quienes juegan. Oye, casi el 99.9% de los niños hoy en día en el mundo juegan videojuegos. Y esos videojuegos, como decías tú, están en inglés. O el cómics, o quiero leerme el libro. Y entonces, ese conocimiento previo, debo usarlo para activarlo. Y eso me ayuda a que los niños conecten su vida con la asignatura, tomando en cuenta un grave problema que tenemos en nuestras escuelas, que yo creo que muy pocos sistemas escolares lo han resuelto. Yo creo que 1 o 2 en el mundo, no sé si más o no, pero yo creo que 2 ya sería mucho, que esta capacidad que tenemos en las escuelas de dividir el conocimiento y no interrelacionarlo. Absolutamente. No sé, pues yo desde el punto de vista cuando también entré a la universidad y conocí la investigación científica ya más profundamente, me daba cuenta de que para publicar tenías que hacerlo también en inglés, po. También. No sé, po, hay normas que uno a lo mejor hoy día no va a entender, pero tiene que ver con lo que decías tú. Esto que es tan fundamental, el cómo nos comunicamos. Alguien que está a lo mejor ¿cómo se llama? En algún país del Medio Oriente o en Sudáfrica, por ejemplo, o está en Egipto, o está en los Países Bajos, o en Canadá, en el lado que hablan francés, por darte un ejemplo, o en Perú, o en Chile, o en Argentina, cuando quieran entender una investigación, van a tener que ir al idioma común de la investigación. ¿Y cuál es? El inglés. Inglés. Hoy en día es una obligación. Es interesante eso, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a comunicar eso a los niños y las niñas y a los adolescentes también. Yo creo que es fundamental para que entiendan, oye, ¿por qué están aprendiendo inglés? Va por acá. Es comunicar eso. Yo creo que no es solo al inglés al que le hace falta, yo creo que a todas las asignaturas. El por qué, cuál es el propósito finalmente de que tú aprendas esto. Y también conectarlo con las emociones. Es clave. Totalmente. Porque un niño que llega mal en la mañana, ¿cómo se llama? No va a conectar bien con el tema. Pero ¿cómo trabajamos las emociones? Cuando leía un libro de Lorea Martínez,
que es súper interesante. Cuando ella ponía la experiencia de una profesora en Estados Unidos, decía, la profesora entendió de que podía trabajar las emociones cuando ella se paró frente al curso y dijo, ¿saben qué? No me siento bien, me siento mal, me siento triste, siento rabia, pero las emociones y los sentimientos los comunicaba. Y los comunicaba de buena forma. Entonces ahí podían entenderse. Bueno, ya ahí nos fuimos a otro lado, pero... No, pero fantástica experiencia, que humano, finalmente. Sí, pues finalmente. Y Sebastián, para nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico, porque ya nuestro tiempo se está acabando en la conversación, es increíble que pasa muy rápido, te pido que hagas o realices una reflexión final respecto del tema que vimos y un mensaje que le quieras dar a quienes quieran a lo mejor estudiar pedagogía, a quienes están en la pedagogía, un mensaje, y los micrófonos son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, como resumen de toda esta conversación, ciertamente el inglés es un idioma importante para nosotros y para la sociedad, ya que nos ayuda a avanzar. El aprendizaje de los idiomas no solamente tiene que ser en la medida que sea útil, sino que en la medida que nos ayuda a crecer como personas, a expandir nuestro mundo, y eso es importantísimo. En ese sentido, la invitación para los profesores de inglés que ya están en el sistema, yo bien humildemente me gustaría aconsejarles de cierto modo que repiensen mucho cuáles son las estrategias que están utilizando con sus estudiantes. Como compartí anteriormente, graduar un poco los momentos de la clase de tal manera que todos los estudiantes puedan responder en algún minuto. Si estamos leyendo un texto y una imagen, partir preguntando, oye, ¿y de qué color es esto? ¿De qué color es esto otro? ¿Qué podemos ver acá? ¿Quién conoce esta palabra? Desde los ambientes más básicos hasta elementos más complejos de la comprensión. Porque en la medida que los estudiantes puedan responder a ciertas preguntas, les vamos a dar la sensación de que pueden avanzar. Y no hay nada peor que un estudiante que se bloquee porque piense, es que yo no entiendo nada de inglés. No, pues, usted sí entiende partes del inglés. Quizá no lo entiendes todo ahora, pero entiendes una parte y hay un momento en el que vas a poder avanzar. Por lo tanto, ahí el primer consejo, revisar la manera en la cual diseñamos nuestras clases para que consideren a todos los niveles de inglés dentro del curso. Es inevitable que hayan distintos niveles, pero intentemos abordarlos. Lo siguiente, aprovechar muchísimo lo que tiene que ver los materiales, intentar que los estudiantes puedan interactuar solos. Pasémosles preguntas a los estudiantes en un texto impreso, dejemos que ellos practiquen, intentémoslo, dejemos que el hablar sea algo extraño dentro de la clase y hagámoslos, como hablábamos anteriormente, parte de nuestra rutina, que ellos se pregunten uno al otro, ¿cómo estás hoy día? Yo estoy bien, gracias, ¿y tú? Y solamente eso, que nos va a demorar ¿cuánto? 1 minuto de la clase al comienzo, puede generar una confianza que cuando los estudiantes tengan que participar oralmente, esto sea parte de la normalidad de la clase. Y para los futuros docentes de inglés que quieren estudiar para pedagogía en inglés o que ya están en el proceso de ser profesores de inglés, voy a compartirle algo que quizás contradice un poco el primer comentario que hice, que esto que los profesores de inglés no saben inglés, quizá en porcentajes totales, quiero decir. Y acá es, sí, por favor, preocúpate mucho de saber inglés, pero preocúpate aún más de saber pedagogía, preocúpate aún más de la metodología, porque no importa si es que tú tienes un acento que puede sonar como chileno, no importa si es que hay ciertas palabras que de repente no pronuncias bien o que no puedes ser lo más fluido posible, lo importante es que puedas alcanzar un nivel que te permita acompañar a tus estudiantes y que puedas desarrollar clases que inviten a que el estudiante participe. No importa si es que el profesor tiene el acento más bello, si es que los estudiantes no están practicando el inglés. Así que ahí ese consejo para los profesores que están en camino de formación, mejoremos el inglés ciertamente, pero aún más importante, nuestra deuda es educativa, para que podamos diseñar clases que respondan a todos nuestros estudiantes. Yo creo que con eso podría cerrar mi comentario global de esta conversación. Agradecerte ciertamente a Gabriel por la invitación. Yo ahí contento. Y un último momento, voy a ser súper chocho, perdónenme. Pero la motivación es tan importante que mi sobrino, yo tengo un sobrino que va en 5º básico ahora, no fue muy amigo del inglés mucho tiempo. Yo le intenté enseñar y fracasé un poco porque había un bloqueo emocional ahí. Pero han pasado como unos 2-3 años que yo desistí un poco de enseñar inglés tan directamente. Y el otro día salimos y le empezamos a hablar de X cosa, terminamos hablando temas en inglés
y me impactó la cantidad de expresiones, frases, todo lo que él entendía. Yo le hacía preguntas en inglés y él me respondía. Y no fue porque yo le enseñara. También sé, y estoy seguro, que no necesariamente fue porque haya aprendido en el colegio, porque pasamos tiempo en pandemia y eso fue complejo. Pero lo que sí sé es que él pasa bastante tiempo jugando juegos en inglés y viendo videos en YouTube en inglés. Y la motivación que tenía él para poder entender, jugar y hacer todo eso, le produjo un cambio internamente. Yo creo que ahí la motivación es ciertamente uno de los factores más importantes. Yo lo viví con mi sobrino en carne propia. Lo intenté, dije, esta es la mía, mi sobrino va a saber inglés porque obvio, yo soy profesor de inglés, y no me resultó. Pero cuando dejé que las cosas fluyeran en el interés de mi sobrino, la verdad es que fue impactante. Yo sigo impactado. Esto pasó la semana pasada, no me lo creo. Así que hay un consejo más extra desde la chochería propia. Muchas veces hay que dejar que la motivación guíe las cosas. Sin motivación no hay motor. Es el motor, es la benzina, mejor dicho, es el motor. No, oye, genial, Sebastián. Dijiste algo súper interesante antes de las emociones también, y que se nos olvida muchas veces a los que somos profesores. Somos profesores porque somos pedagogos. Nuestra carrera es pedagogía y es fundamental entender de que si no logramos ¿cómo se llaman los aprendizajes? A través de métodos, a través de diseño, de buenas evaluaciones, de seguimiento, de proceso, nunca vamos a lograr que las estudiantes y los estudiantes aprendan. Y la clave ahí, ¿dónde está? Es la pedagogía. Somos profesores y tenemos una responsabilidad social enorme respecto del desarrollo de estos seres humanos que están a cargo nuestro y con los cuales compartimos. Porque hay una cosa que siempre voy a decir, no somos para nada la luz de los sin luz, porque alumno significa sin luz, entre paréntesis. Nosotros, cuando entramos a una sala de clase, si pensamos que vamos a enseñar porque somos los que traemos en aras el conocimiento, estamos equivocados y equivocadas. Nosotros vamos a una sala a compartir. Si yo voy a una sala a guerrear con los estudiantes para que me entiendan, nunca va a ser el propósito. Vamos a compartir lo que ellos saben y lo que yo sé para generar, ¿qué cosa? Conocimiento y aprendizaje en ellos y en ella, y también en nosotros, porque nosotros también aprendemos durante una clase. Así que eso, excelente reflexión, Sebastián, realmente un gran abrazo. Querido amigo, que entre paréntesis, para que lo sepan, nos conocimos en la pandemia. Es cierto, hoy toda la razón, sí, Gabriel. Sí, ¿cómo se llama? Y ha sido una gran experiencia. Entonces, lo invito, Sebastián, también cuando te voy a pedir que después me envíes tus redes sociales para ver si nuestras amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico pueden seguirte. Y muchas gracias, realmente ha sido una gran conversación, un gran diálogo, y un abrazo desde la distancia, Sebastián. Muchísimas gracias, Gabriela, y reitero mi apreciación por esta invitación, y dejo entonces a todos invitadísimos para que puedan escuchar también los otros capítulos que tú tienes. Ya tienes una serie impactante de capítulos de este podcast, así que ahí por favor revisarlos todos porque está todo bien interesante. Muchas gracias a ti. Y realmente, amigos de la ciencia de lo pedagógico, un gran abrazo y un gran invitado que hemos tenido el día de hoy, Sebastián Arriagada, profesor de inglés. Chao, Sebastián, un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo. Lo escucharon, amigos de la ciencia de lo pedagógico. Un gran profesor, Sebastián Arriagada, profesor de inglés. Reflexionamos en torno a la práctica pedagógica, a la importancia de la inclusión, porque a él uno de los temas que más les apasiona es la inclusión educativa, que es un tema que creo que aún, a pesar que tenemos diseño universal de aprendizaje hace muchísimos años, aunque tenemos aquí en Chile por lo menos la ley de inclusión, aunque en otros países también tengan leyes de inclusión o de plena integración, aún nos hace falta poder generar una plena integración o una plena inclusión en nuestras clases. Espero que les haya gustado. Es una reflexión muy profunda en torno a nuestras prácticas pedagógicas. Y vamos a seguir con esta serie de entrevistas o de conversación y diálogo con profesoras y profesores de distintas asignaturas o disciplinas, como queramos llamarla.
Así que, estimadas y estimados amigos, los invito también a seguir las redes de La Ciencia de lo Pedagógico. Recuerden que estamos con nuestra página web www.lacienciadelopedagógico.org. Ahí pueden leer algunos de los últimos programas que están transcribiéndose. Por ejemplo, este de Sebastián también va a ser transcrito ahí y van a poder leerlo también. Pueden escuchar también todos nuestros capítulos. Y tenemos un pequeño blog que estamos organizando también, en donde tenemos un artículo sobre lengua y literatura que escribió nuestro amigo Carlos Espinosa, respondiendo a algunas preguntas que se hizo a través de La Ciencia de lo Pedagógico. Vamos a ir también escribiendo más cosas. Yo sé que les gustaría leer más, pero estamos con los tiempos ahí ajustándonos. Vamos a trabajar la gestión del tiempo para poder tener algunos artículos interesantes para que ustedes lean. Así que eso, recuerden seguirnos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker, en eHeart, incluso también estamos en Amazon, ya para que ustedes puedan escucharnos, y en muchas otras plataformas de podcast. Así que los invito a disfrutar de esto que es la divulgación de las ciencias de la pedagogía. Aquí en este podcast que a ustedes les gusta, por algo lo escuchan. Así que aquí los dejamos con un gran abrazo en La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.